Minutos después de la muerte, el cuerpo deja de funcionar, pero el cerebro sigue activo. Es un momento de transición entre la vida y lo desconocido. Imagina esto. Sientes cómo tu respiración se ralentiza, los latidos de tu corazón disminuyen y finalmente el silencio se apodera de todo. Pero, aunque tu cuerpo haya dejado de responder, dentro de tu cabeza todavía hay actividad. Cuando el corazón deja de latir, el oxígeno deja de llegar al cerebro. Esto no significa que la mente se apague instantáneamente. De hecho, estudios han demostrado que el cerebro puede seguir funcionando varios minutos después del paro cardíaco. Es en ese corto periodo donde muchas personas que han sido declaradas clínicamente muertas han descrito experiencias extraordinarias. Una sensación de paz infinita, luces brillantes, la impresión de estar flotando fuera del cuerpo. ¿Es solo una reacción química del cerebro o un vistazo a lo que hay más allá de la vida? Durante mucho tiempo se creyó que la muerte era un evento instantáneo, un momento en el que todo cesaba al mismo tiempo. Pero la realidad es diferente. El cuerpo humano no muere de golpe, sino por etapas. Al morir, lo primero que deja de funcionar es la circulación sanguínea. Sin un latido que impulse la sangre, los órganos comienzan a apagarse. Sin embargo, algunas células, especialmente las del cerebro, pueden resistir un poco más. Se han registrado casos donde neuronas han mostrado actividad hasta 10 minutos después de la muerte clínica. Uno de los descubrimientos más impactantes en este campo proviene de un estudio de la Universidad de Michigan en el año 2013. Los investigadores monitorearon la actividad cerebral de ratas que estaban en el proceso de morir y encontraron que, en los segundos posteriores al paro cardíaco, el cerebro mostró un pico inesperado de actividad. No solo seguía funcionando, sino que parecía más activo que nunca. Esta sobrecarga de ondas gamma, asociadas con la conciencia y la percepción, podría explicar las visiones y sensaciones intensas que muchas personas reportan en experiencias cercanas a la muerte. La sensación de calma y luz no es un fenómeno nuevo. Civilizaciones antiguas hablaban de un pasaje entre la vida y la muerte, donde el alma era guiada por túneles iluminados. Hoy en día, la ciencia intenta entender por qué estos relatos coinciden en tantas culturas distintas. ¿Es acaso un proceso químico del cerebro en sus últimos momentos? ¿O hay algo más allá de lo que la ciencia puede explicar? Uno de los factores más intrigantes de la muerte es cómo se disuelve la percepción del tiempo. En situaciones extremas, el cerebro tiene la capacidad de ralentizar el tiempo subjetivo. Personas que han estado al borde de la muerte describen haber visto su vida entera en un instante. Este fenómeno ha sido estudiado en supervivientes de accidentes, quienes han contado cómo, en cuestión de segundos, pudieron revivir momentos clave de su vida con un detalle impresionante. ¿Por qué sucede esto? La respuesta podría estar en la forma en que el cerebro procesa la información en momentos de crisis. En situaciones normales, el cerebro filtra gran parte de la información que recibe para evitar una sobrecarga. Sin embargo, cuando está al borde del colapso, estas barreras pueden romperse, permitiendo que la memoria fluya sin restricciones. Así, en los últimos minutos de vida, el cerebro podría estar reproduciendo recuerdos con una intensidad que nunca antes experimentamos. Pero si el cerebro sigue funcionando después de la muerte clínica, ¿qué significa eso realmente? ¿Es posible que la conciencia siga existiendo durante esos minutos? Científicos han explorado esta posibilidad a través de estudios con personas que fueron reanimadas después de haber estado clínicamente muertas. Un estudio realizado por la Universidad de Southampton analizó más de 2.000 casos de paro cardíaco y encontró que un porcentaje significativo de los pacientes recordaba detalles del ambiente que los rodeaba mientras estaban inconscientes. Algunos describieron con precisión lo que estaba ocurriendo en la sala de emergencias, a pesar de que sus signos vitales indicaban que ya no estaban vivos. El cerebro humano es una máquina increíblemente compleja, y todavía hay mucho que no comprendemos sobre su funcionamiento. Aunque los estudios han revelado actividad cerebral después de la muerte, sigue siendo un misterio si esa actividad es suficiente para sostener la conciencia. ¿Son estos últimos minutos una despedida de la mente antes de apagarse para siempre? ¿O es posible que, de alguna manera, nuestra conciencia continúe existiendo en otro nivel? En la historia han surgido muchas creencias sobre lo que sucede después de la muerte. Desde el juicio del alma en el antiguo Egipto hasta la reencarnación en la filosofía hindú, la humanidad siempre ha intentado entender qué ocurre después del último suspiro.
Lo curioso es que muchas de estas creencias incluyen una fase de transición, un momento en el que el alma aún no ha dejado completamente el mundo físico. ¿Podría esto estar relacionado con los minutos en los que el cerebro sigue activo? Si en esos minutos finales el cerebro está experimentando una actividad extrema, la percepción de la realidad podría distorsionarse por completo. La mente podría crear una especie de simulación donde el tiempo se estira infinitamente. Esto plantea una pregunta inquietante. Si la mente puede experimentar una eternidad en unos pocos minutos, ¿podría ser que en este momento estemos dentro de ese último instante de nuestra vida sin darnos cuenta? Más allá de las explicaciones científicas, el misterio de la muerte sigue cautivando a la humanidad. La frontera entre la vida y la muerte es más difusa de lo que solíamos pensar. Lo que ocurre en esos minutos finales sigue siendo un enigma, un último viaje del cual nadie ha regresado con todas las respuestas. Pero si algo es seguro, es que la muerte no es un final abrupto, sino un proceso, un momento de transición en el que la mente sigue brillando, como una última llamarada antes de desvanecerse en la eternidad. Minutos después de la muerte, el cerebro no solo sigue funcionando, sino que podría estar realizando su última gran tarea: proyectar una película de toda tu vida en cuestión de segundos. Se ha descubierto que las neuronas pueden disparar una actividad intensa justo antes de apagarse, lo que podría explicar por qué tantas personas que han estado al borde de la muerte describen haber visto sus recuerdos más significativos como si estuvieran en una pantalla de cine. El concepto de que la vida pasa frente a los ojos antes de morir ha existido desde hace siglos en relatos de personas que han sobrevivido a situaciones extremas. Sin embargo, lo que antes era solo un testimonio sin pruebas ahora tiene un respaldo científico. En el año 2022, un grupo de neurocientíficos registró la actividad cerebral de un paciente que falleció mientras era monitoreado con electroencefalografía. Lo que encontraron fue sorprendente. En los 30 segundos antes y después de que su corazón dejara de latir, su cerebro mostró patrones de ondas gamma similares a los que ocurren cuando recordamos eventos importantes de nuestra vida. Este fenómeno podría explicarse porque, en un estado de crisis extrema, el cerebro libera grandes cantidades de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, los mismos que están involucrados en la formación de recuerdos. Esto significaría que, en los últimos instantes de vida, la mente no solo sigue funcionando, sino que podría estar reviviendo con intensidad los momentos que más nos marcaron. El cerebro es un órgano extraordinario, capaz de almacenar toda una vida de experiencias en conexiones neuronales. Se calcula que puede guardar hasta 2,5 millones de gigabytes de información, el equivalente a cientos de años de contenido en video. Pero, ¿cómo decide qué recuerdos mostrar en esos minutos finales? Algunas teorías sugieren que el cerebro prioriza aquellos momentos que están ligados a emociones intensas. Los recuerdos más vívidos suelen estar asociados con momentos de alegría extrema, tristeza profunda o peligro inminente. Un caso fascinante es el de personas que han experimentado experiencias cercanas a la muerte y han contado que vieron escenas de su infancia con un nivel de detalle impresionante, incluso momentos que creían haber olvidado por completo. Esto sugiere que, cuando el cerebro se enfrenta a su final, no solo recupera los recuerdos más recientes, sino que profundiza en lo más antiguo y significativo de nuestra existencia. Además, la percepción del tiempo cambia drásticamente en estas situaciones. Hay testimonios de personas que han caído desde grandes alturas y han descrito haber visto toda su vida en un instante. Esto podría deberse a que, cuando el cerebro está en peligro, procesa la información de manera diferente, expandiendo la percepción del tiempo. Un segundo puede sentirse como una eternidad, y una película de recuerdos puede desarrollarse en un tiempo que, desde fuera, parecería insignificante. Lo más sorprendente es que estos recuerdos no aparecen de manera desordenada, sino como si estuvieran organizados en una historia con sentido. Esto ha llevado a algunos investigadores a pensar que el cerebro tiene una especie de mecanismo automático que, en los momentos finales, reconstruye la vida en una narrativa coherente. Desde tiempos antiguos, las culturas han hablado de este fenómeno de revisión de la vida. En el antiguo Egipto se creía que, después de la muerte, el alma tenía que atravesar un juicio en el que se repasaban sus acciones en vida. En la tradición budista se menciona que, en el momento de la muerte, la conciencia revisa los eventos importantes antes de pasar a la siguiente existencia.
Estos relatos podrían ser ecos de lo que realmente sucede en el cerebro cuando se acerca el final. Pero si el cerebro sigue funcionando después de la muerte, ¿significa que la conciencia sigue existiendo por unos minutos más? Esta pregunta ha sido el centro de muchos estudios recientes. Uno de los más importantes fue realizado por el Dr. Sam Parnia, quien investigó a cientos de personas que fueron reanimadas después de haber sufrido un paro cardíaco. Lo sorprendente fue que muchas de ellas recordaban detalles del ambiente a su alrededor mientras estaban clínicamente muertas, lo que sugiere que la conciencia podría persistir incluso después de que el cuerpo haya dejado de funcionar. En estos estudios, algunos pacientes contaron que vieron médicos trabajando en su resucitación. Otros recordaron haber oído conversaciones específicas que ocurrieron mientras estaban sin signos vitales. Aunque los científicos todavía no pueden explicar completamente cómo ocurre esto, los resultados han llevado a cuestionar lo que realmente significa estar muerto. Una de las preguntas más inquietantes es si estos minutos de actividad cerebral después de la muerte son simplemente un proceso biológico o si realmente nos ofrecen un vistazo a otra realidad. Si el cerebro puede expandir la percepción del tiempo, ¿podría ser que, en esos instantes finales, la mente experimente una eternidad dentro de un recuerdo? La posibilidad de que la conciencia continúe existiendo después de la muerte ha sido explorada en muchos campos, desde la neurociencia hasta la filosofía. Algunos expertos en física cuántica han teorizado que la conciencia podría no depender completamente del cerebro y que, de alguna manera, podría seguir existiendo en otra forma después de la muerte biológica. Aunque estas ideas son especulativas, no dejan de ser fascinantes. Lo que es seguro es que la muerte no es un evento instantáneo, sino un proceso en el que el cerebro tiene un papel fundamental. Durante esos minutos finales podría estar recopilando los momentos más significativos de la vida y proyectándolos en una última gran despedida. Si estos temas te interesan y quieres seguir explorando los misterios de la mente, la conciencia y lo que ocurre después de la muerte, suscríbete al canal para más contenido. Hay mucho que aún no sabemos, pero juntos podemos seguir buscando respuestas. El cerebro humano es una máquina increíblemente compleja, y su actividad después de la muerte nos revela pistas sobre la forma en que experimentamos la conciencia. En los minutos finales, cuando el corazón se detiene y el cuerpo deja de responder, la mente parece llevar a cabo su última tarea, reconstruir la historia de la vida en una secuencia de recuerdos intensamente vívidos. Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Es simplemente un fenómeno biológico o hay algo más detrás de esta misteriosa película final? Para entenderlo, es importante conocer lo que sucede en el cerebro cuando una persona está en peligro inminente. Cuando el flujo sanguíneo se interrumpe, las neuronas no mueren de inmediato. En lugar de eso, entran en un estado de hiperactividad, liberando una cantidad masiva de neurotransmisores como el glutamato y la dopamina. Esto provoca una oleada de actividad en las áreas del cerebro responsables de la memoria y la percepción del tiempo, lo que explicaría por qué muchas personas que han estado al borde de la muerte recuerdan su vida en cuestión de segundos. Uno de los experimentos más sorprendentes que ha intentado explorar este fenómeno fue realizado en el año 2014 por un grupo de científicos de la Universidad de Michigan. En el estudio, los investigadores monitorearon la actividad cerebral de ratas en el momento de su muerte. Lo que descubrieron fue asombroso. Durante los 30 segundos posteriores a la interrupción del corazón, los cerebros de las ratas mostraron un pico de actividad en las ondas gamma, las mismas que están asociadas con la percepción consciente y los recuerdos intensos. Esto sugiere que la mente no solo sigue funcionando después de la muerte, sino que podría estar procesando información de una manera mucho más intensa de lo normal. Pero hay algo aún más curioso. En los testimonios de personas que han pasado por experiencias cercanas a la muerte, muchas describen no solo haber visto sus recuerdos, sino haberlos revivido con una claridad y una emoción indescriptibles. No se trata de simples imágenes borrosas, sino de momentos que sienten como si estuvieran ocurriendo en el presente. El misterio de lo que sucede en el cerebro después de la muerte sigue desconcertando a científicos y filósofos por igual. Hemos explorado cómo la mente podría estar reproduciendo una película con los momentos más significativos de la vida, pero aún quedan muchas preguntas sin respuesta. ¿Podría este proceso ser un mecanismo de defensa biológico o tiene un propósito aún más profundo?
Algunos investigadores han sugerido que la mente humana podría estar diseñando una transición entre la vida y la muerte que nos permita aceptar el fin de nuestra existencia sin miedo. Para entenderlo mejor, hay que observar lo que ocurre en el cerebro cuando una persona entra en un estado de meditación profunda o en experiencias de disociación extrema. Durante estos momentos, las áreas del cerebro responsables del sentido del yo y la percepción del tiempo comienzan a funcionar de manera distinta. En algunas pruebas realizadas con monjes budistas durante la meditación, se descubrió que sus ondas cerebrales alcanzaban estados similares a los registrados en personas en experiencias cercanas a la muerte. Esto podría indicar que la sensación de trascender el cuerpo y ver la vida desde una perspectiva diferente es un proceso natural del cerebro y no necesariamente una alucinación sin sentido. Además, algunos científicos han sugerido que este proceso podría estar relacionado con la liberación de dimetiltriptamina, una sustancia conocida como DMT, que se encuentra de manera natural en el cuerpo humano y que ha sido asociada con experiencias místicas y alucinaciones intensas. Se ha descubierto que en el momento de la muerte, el cerebro libera grandes cantidades de esta sustancia, lo que podría explicar por qué muchas personas describen experiencias extracorporales, luces intensas y sensaciones de unión con el universo. Un dato interesante es que la glándula pineal, una pequeña estructura en el centro del cerebro, ha sido considerada durante siglos como la puerta del alma. René Descartes, el famoso filósofo, creía que esta glándula era el punto de conexión entre la mente y el cuerpo. Lo curioso es que la glándula pineal produce DMT, lo que ha llevado a algunos investigadores a especular que este compuesto podría jugar un papel clave en la conciencia humana y en lo que ocurre después de la muerte. Pero más allá de la bioquímica, la pregunta sigue siendo: ¿por qué el cerebro genera una revisión de la vida en los últimos momentos? Una posibilidad es que sea una forma de proporcionar un cierre. En la mayoría de los relatos de experiencias cercanas a la muerte, las personas describen haber sentido paz y una sensación de comprensión absoluta sobre sus vidas. No solo ven sus recuerdos, sino que los experimentan con una claridad sorprendente, entendiendo por qué ocurrieron ciertas cosas y cómo sus acciones afectaron a los demás. En algunos casos, estas experiencias incluyen la sensación de haber sido juzgado, pero no por una entidad externa, sino por uno mismo. Personas que han pasado por este fenómeno aseguran que pudieron sentir el impacto emocional que sus acciones tuvieron en otras personas, como si estuvieran experimentando el dolor o la felicidad que causaron a lo largo de sus vidas. Esto ha llevado a algunos teóricos a preguntarse si la conciencia no solo almacena recuerdos, sino que también retiene la conexión emocional con ellos, permitiéndonos revivirlos desde una perspectiva más profunda. Una de las explicaciones más intrigantes proviene de la física cuántica. Algunos científicos han propuesto que la conciencia podría no estar limitada al cerebro, sino que podría ser una manifestación de procesos cuánticos que ocurren en una dimensión que aún no comprendemos completamente. Esta idea, aunque controversial, ha sido explorada por físicos como Roger Penrose, quien sugiere que la información contenida en la conciencia podría persistir incluso después de la muerte, como si fuera parte del entramado fundamental del universo. Este concepto de la conciencia como algo más allá del cuerpo ha sido explorado en diferentes culturas y tradiciones espirituales a lo largo de la historia. En el budismo, por ejemplo, se habla del bardo, un estado intermedio entre la vida y la muerte, en el que la conciencia revisa sus experiencias antes de reencarnar. En algunas interpretaciones del hinduismo, se cree que los recuerdos de vidas pasadas pueden persistir en un nivel profundo de la mente, y que en el momento de la muerte, estos recuerdos pueden volverse accesibles una vez más. Lo fascinante es que algunas personas que han estado clínicamente muertas y han regresado a la vida han descrito experiencias que parecen alinearse con estas creencias antiguas. Un ejemplo es el caso de Pam Reynolds, una mujer que durante una cirugía en la que su cerebro fue completamente desconectado para realizarle un procedimiento médico, describió con detalle lo que ocurrió en la sala de operaciones. El misterio de lo que sucede en el cerebro después de la muerte sigue desconcertando a científicos y filósofos por igual. Hemos explorado cómo la mente podría estar reproduciendo una película con los momentos más significativos de la vida, pero aún quedan muchas preguntas sin respuesta. ¿Podría este proceso ser un mecanismo de defensa biológico o tiene un propósito aún más profundo?
Algunos investigadores han sugerido que la mente humana podría estar diseñando una transición entre la vida y la muerte que nos permita aceptar el fin de nuestra existencia sin miedo. Para entenderlo mejor, hay que observar lo que ocurre en el cerebro cuando una persona entra en un estado de meditación profunda o en experiencias de disociación extrema. Durante estos momentos, las áreas del cerebro responsables del sentido del yo y la percepción del tiempo comienzan a funcionar de manera distinta. En algunas pruebas realizadas con monjes budistas durante la meditación, se descubrió que sus ondas cerebrales alcanzaban estados similares a los registrados en personas en experiencias cercanas a la muerte. Esto podría indicar que la sensación de trascender el cuerpo y ver la vida desde una perspectiva diferente es un proceso natural del cerebro y no necesariamente una alucinación sin sentido. Además, algunos científicos han sugerido que este proceso podría estar relacionado con la liberación de dimetiltriptamina, una sustancia conocida como DMT, que se encuentra de manera natural en el cuerpo humano y que ha sido asociada con experiencias místicas y alucinaciones intensas. Se ha descubierto que en el momento de la muerte, el cerebro libera grandes cantidades de esta sustancia, lo que podría explicar por qué muchas personas describen experiencias extracorporales, luces intensas y sensaciones de unión con el universo. Un dato interesante es que la glándula pineal, una pequeña estructura en el centro del cerebro, ha sido considerada durante siglos como la puerta del alma. René Descartes, el famoso filósofo, creía que esta glándula era el punto de conexión entre la mente y el cuerpo. Lo curioso es que la glándula pineal produce DMT, lo que ha llevado a algunos investigadores a especular que este compuesto podría jugar un papel clave en la conciencia humana y en lo que ocurre después de la muerte. Pero más allá de la bioquímica, la pregunta sigue siendo: ¿por qué el cerebro genera una revisión de la vida en los últimos momentos? Una posibilidad es que sea una forma de proporcionar un cierre. En la mayoría de los relatos de experiencias cercanas a la muerte, las personas describen haber sentido paz y una sensación de comprensión absoluta sobre sus vidas. No solo ven sus recuerdos, sino que los experimentan con una claridad sorprendente, entendiendo por qué ocurrieron ciertas cosas y cómo sus acciones afectaron a los demás. En algunos casos, estas experiencias incluyen la sensación de haber sido juzgado, pero no por una entidad externa, sino por uno mismo. Personas que han pasado por este fenómeno aseguran que pudieron sentir el impacto emocional que sus acciones tuvieron en otras personas, como si estuvieran experimentando el dolor o la felicidad que causaron a lo largo de sus vidas. Esto ha llevado a algunos teóricos a preguntarse si la conciencia no solo almacena recuerdos, sino que también retiene la conexión emocional con ellos, permitiéndonos revivirlos desde una perspectiva más profunda. Una de las explicaciones más intrigantes proviene de la física cuántica. Algunos científicos han propuesto que la conciencia podría no estar limitada al cerebro, sino que podría ser una manifestación de procesos cuánticos que ocurren en una dimensión que aún no comprendemos completamente. Esta idea, aunque controversial, ha sido explorada por físicos como Roger Penrose, quien sugiere que la información contenida en la conciencia podría persistir incluso después de la muerte, como si fuera parte del entramado fundamental del universo. Este concepto de la conciencia como algo más allá del cuerpo ha sido explorado en diferentes culturas y tradiciones espirituales a lo largo de la historia. En el budismo, por ejemplo, se habla del bardo, un estado intermedio entre la vida y la muerte, en el que la conciencia revisa sus experiencias antes de reencarnar. En algunas interpretaciones del hinduismo, se cree que los recuerdos de vidas pasadas pueden persistir en un nivel profundo de la mente, y que en el momento de la muerte, estos recuerdos pueden volverse accesibles una vez más. Lo fascinante es que algunas personas que han estado clínicamente muertas y han regresado a la vida han descrito experiencias que parecen alinearse con estas creencias antiguas. Un ejemplo es el caso de Pam Reynolds, una mujer que durante una cirugía en la que su cerebro fue completamente desconectado para realizarle un procedimiento médico, describió con detalle lo que ocurrió en la sala de operaciones. Si esto fuera cierto, entonces la experiencia de ver la vida como una película antes de morir podría ser un proceso de integración en una conciencia más amplia, en la que la persona no solo revisa sus propios recuerdos, sino que también se conecta con el impacto que tuvo en los demás. Desde una perspectiva evolutiva, este proceso también podría tener un propósito:
Algunos científicos han planteado la posibilidad de que la revisión de la vida sea una estrategia del cerebro para ayudar a la especie a aprender de sus experiencias. Si la información de una vida entera pudiera ser procesada en los últimos momentos, es posible que de alguna manera esta información se transfiera a las generaciones futuras a través del ADN o de formas de aprendizaje aún no comprendidas por la ciencia. En la naturaleza existen ejemplos sorprendentes de transmisión de información entre generaciones. Se ha descubierto que algunos animales pueden heredar conocimientos sin haberlos aprendido directamente. Un caso fascinante es el de ciertas especies de aves que, sin haber visto nunca a sus progenitores realizar ciertas acciones, son capaces de replicarlas con precisión. Esto sugiere que la información puede transmitirse de maneras que aún no comprendemos completamente. Si esto ocurre en el reino animal, ¿es posible que algo similar suceda con los humanos? Otro aspecto interesante de la experiencia de la revisión de la vida es la sensación de atemporalidad. Muchas personas que han pasado por experiencias cercanas a la muerte aseguran que no sintieron el paso del tiempo de manera lineal. En lugar de ver sus recuerdos en orden cronológico, describen haber experimentado múltiples momentos a la vez, como si estuvieran viviendo toda su vida en un solo instante. Esto recuerda a las teorías de la física moderna, que sugieren que el tiempo no es lineal, sino que podría ser una ilusión creada por la forma en que percibimos la realidad. La teoría de la relatividad de Albert Einstein ya nos había advertido que el tiempo es flexible y depende de la velocidad a la que nos movemos. En un nivel cuántico, algunas investigaciones sugieren que el tiempo podría ser más bien una propiedad emergente de la conciencia, lo que significa que nuestra percepción del pasado, presente y futuro podría no ser más que una construcción mental. Si esto es cierto, entonces la revisión de la vida podría ser una manifestación de esta naturaleza no lineal del tiempo, en la que todos los momentos coexisten simultáneamente. Este fenómeno también podría explicar por qué algunas personas aseguran haber visto imágenes de lo que parecía ser su futuro en experiencias cercanas a la muerte. Aunque la ciencia aún no ha logrado comprender completamente cómo funciona el tiempo a nivel cuántico, hay experimentos que sugieren que las partículas pueden influirse entre sí a través del tiempo, lo que ha llevado a algunos físicos a considerar la posibilidad de que el futuro y el pasado estén más conectados de lo que creemos. Desde una perspectiva más espiritual, muchas tradiciones religiosas han descrito experiencias similares a la revisión de la vida durante siglos. En el hinduismo y el budismo se habla del concepto del karma, según el cual cada acción que realizamos deja una huella en nuestra existencia y tiene consecuencias que se reflejan en el futuro. La idea de que al morir revisamos nuestras acciones y experimentamos su impacto podría estar relacionada con este concepto, sugiriendo que la vida es un proceso de aprendizaje continuo. Por otro lado, en el cristianismo, el islam y otras religiones monoteístas, se describe un momento de juicio después de la muerte en el que cada persona es confrontada con sus acciones. Aunque estas narrativas varían en sus detalles, todas parecen coincidir en la idea de que después de la muerte existe una evaluación de la vida que nos ayuda a comprender quiénes fuimos y qué hicimos. Independientemente de la interpretación que le demos, lo cierto es que el fenómeno de la revisión de la vida sigue siendo un misterio que nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza de la conciencia y la muerte. ¿Es simplemente un mecanismo del cerebro para facilitar el proceso de morir, o es una señal de que hay algo más allá de la existencia física? El hecho de que tantas personas de diferentes culturas y épocas hayan descrito experiencias similares sugiere que no se trata de una simple coincidencia. Algo en nuestra biología parece estar diseñado para proporcionarnos esta experiencia en los últimos momentos, lo que nos lleva a preguntarnos si la muerte es realmente el final o si simplemente es una transición hacia algo más. Si te ha interesado este tema y quieres seguir explorando los grandes misterios de la mente, el universo y la existencia, suscríbete al canal. Aquí seguimos descubriendo los secretos más profundos de la realidad, cuestionando lo que sabemos y explorando lo desconocido. Desde una perspectiva más filosófica, la experiencia de la revisión de la vida nos lleva a cuestionarnos sobre el propósito de nuestra existencia. Si al final todo lo que hicimos es revisado y experimentado nuevamente, esto podría ser un indicio de que la vida tiene un sentido más profundo de aprendizaje y evolución.
Algunos creen que este proceso de revisión podría ser una forma en la que la conciencia se prepara para lo que viene después, sea lo que sea. Algunas teorías sugieren que la conciencia no está limitada al cerebro, sino que podría ser una especie de campo de información que trasciende el cuerpo físico. Experimentos en mecánica cuántica han demostrado que las partículas pueden estar entrelazadas a través del tiempo y el espacio, lo que ha llevado a algunos científicos a plantear la posibilidad de que la conciencia también pueda existir más allá del cuerpo. Si esto es cierto, entonces la experiencia de la muerte podría ser simplemente un cambio de estado, en el que la conciencia deja de estar atada al cuerpo físico y se integra en un campo más amplio de información. Otro punto fascinante es que muchas personas que han experimentado la revisión de la vida aseguran haber sentido no solo sus propios recuerdos, sino también el impacto que tuvieron en los demás, como si, en ese momento, pudieran experimentar el mundo desde la perspectiva de las personas con las que interactuaron. Esto es consistente con la idea de que la conciencia no es algo individual, sino que está interconectada con la de otros seres humanos. Desde un punto de vista evolutivo, la revisión de la vida podría tener un propósito importante. Si en los últimos momentos de existencia el cerebro activa un proceso de aprendizaje acelerado, esto podría ser una forma en la que la información se transfiere a la especie a nivel inconsciente. Algunos científicos han propuesto que ciertos comportamientos y conocimientos podrían transmitirse a través del ADN de generación en generación, lo que explicaría por qué algunas personas parecen nacer con habilidades o conocimientos que no han aprendido directamente. En el reino animal existen ejemplos de este tipo de transmisión de información. Se ha observado que algunas especies de pájaros pueden cantar canciones complejas sin haberlas aprendido de otros, lo que sugiere que esta información está codificada en sus genes. Si esto es posible en animales, podría ser que los seres humanos también tengan mecanismos similares para transmitir conocimiento de generación en generación, independientemente de la explicación científica o filosófica que le demos. La experiencia de la revisión de la vida nos lleva a una reflexión importante sobre cómo vivimos nuestro día a día. Si al final, cada acción, cada palabra y cada decisión quedan registradas en nuestra memoria y las revivimos en los últimos momentos, entonces la manera en la que elegimos vivir cobra una relevancia aún mayor. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. Si supieras que en el momento de tu muerte vas a revivir todo lo que has hecho y sentido, ¿cambiarías algo en tu vida? Muchas personas que han pasado por experiencias cercanas a la muerte afirman que después de haber visto su vida con tanta claridad, regresaron con un nuevo propósito, más conscientes de sus acciones y del impacto que tienen en los demás. La muerte sigue siendo un misterio, pero lo que parece claro es que no es simplemente el final. Ya sea que creamos en una vida después de la muerte, en la reencarnación o en la continuidad de la conciencia en otro plano, la evidencia sugiere que el proceso de morir es mucho más complejo de lo que imaginamos. La ciencia apenas está comenzando a comprender lo que sucede en el cerebro en esos últimos momentos, pero lo que se ha descubierto hasta ahora apunta a que la muerte es más que un simple apagón. Si te ha parecido fascinante este tema y quieres seguir explorando los misterios de la mente, el universo y la existencia, suscríbete al canal. Juntos seguiremos descubriendo los secretos más profundos de la realidad, cuestionando lo que sabemos y explorando lo desconocido.